vamos a estudiar si el Mesías Yeshua, mal traducido Jesús, mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre de la Trinidad, texto que encontramos en la mayoría de las Biblias griegas. La Trinidad es una doctrina pagana. Se puede encontrar en todas las religiones antiguas, de Egipto, de Babilonia, de la India, de Roma, de Babilonia, por todo el mundo, etc. Se puede encontrar diversas y muchísimas trinidades que adoraban los pueblos paganos. En las imágenes pueden ver las trinidades de culturas paganas de diversos pueblos del mundo. El origen de la Trinidad es muy antiguísimo. Se remonta al tiempo de Babilonia, donde se adoraba a Ninro, a Tamuz y a Semiramis, y muta a todas las culturas del mundo, cambiando de diferentes formas. Si el Mesías Yeshua, mal traducido Jesús, mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre de la Trinidad, texto que encontramos en la mayoría de las Biblias griegas. Y pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. Miramos en el video que el Mesías Yeshua los mandó a que bautizaran en el nombre de la Trinidad. ¿Será esto cierto? Porque los apóstoles no le obedecen al Mesías en Hechos capítulo 2:38, donde desciende el poder del Espíritu Santo y ellos bautizan en el nombre del Mesías Yeshua HaMashiach. Miremos el video de Hechos 2:38 para que analicemos estos dos versículos que van en contraoposición. No se ponen de acuerdo estos dos textos, porque el Mesías los manda a bautizar en el nombre de la Trinidad y ellos no obedecen, sino que bautizan en el nombre del Mesías. Miremos. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Ahí miramos cómo los apóstoles bautizaron en el nombre del Mesías Yeshua HaMashiach. Miramos cómo Pedro y los apóstoles se ponen de acuerdo cuando desciende el Espíritu Santo para bautizar en el nombre del Mesías para el perdón de los pecados. Esta promesa era para los de Jerusalén, para los de Judea y hasta lo último de la tierra. Esta promesa sigue hasta el día de hoy, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, empezando desde Jerusalén, como asegura otro texto. Miremos. Hechos 10:43 nos dice: de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que creen en él recibirán el perdón de los pecados. Lucas 24:4 dice: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
En Lucas 24 nos dice que en su nombre, no en el nombre de la falsa trinidad pagana católica, es en su nombre Yeshua Hamashiach, Yahshua el Mesías de Israel, no el Mesías romano. Hechos 17:30 nos dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a los hombres en todas partes que se arrepientan y que se bauticen en su nombre, en el nombre de Yahshua Hamashiach, Yeshua el Mesías. Hechos 26:18 nos dice: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Mateo 3:2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, bautizándose en su nombre, no en el nombre de la Santísima Trinidad Católica pagana. Hechos 3:19 nos dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el tiempo del refrigerio venga de la presencia del Señor. ¿Cómo es que dice este pasaje? Para que sean borrados sus pecados. O sea que si usted se bautizó en el nombre de la Santísima Trinidad, sus pecados no han sido perdonados. Sus pecados continúan porque no hay arrepentimiento si no invocan el santo nombre de Yeshua, si no invocan el santo nombre de Yahshua, si no invocan el santo nombre que es sobre todo nombre, Yahshua el Mesías de Israel. En Hechos 5:31 dice, Hechos 5:31 nos dice: a este Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados si se arrepienten y se bautizan en su nombre, el nombre de Yahshua el Mesías. Hechos 11:18 dice: al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles, a las naciones, ha concedido Dios el Todopoderoso y el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. ¿Cómo es el arrepentimiento? Si te bautizas en su nombre para que sean borrados tus pecados en el nombre del Mesías Yeshua. Miremos qué dice Hechos 13:38. Por tanto, hermano, sabe que por medio de él, o sea, de Yeshua, os ha anunciado el perdón de los pecados. Hechos 20:21. Testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Yeshua Hamashiach, Yeshua el Mesías. Hechos 26:20. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por todas las regiones de Judea, y aún a los gentiles, a las naciones, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre si te bautizas, y si te sumerges en el nombre, si haces tevilá en el nombre, si te haces arrepentimiento, si te bautizas en su nombre, serán borrados todos sus pecados. Vimos algunos versículos como las escrituras citan cómo los pecados eran perdonados. Los pecados eran perdonados invocando su nombre. Miremos algunos versículos del bautismo que afirman más esta posición. ¿Qué haremos ahora? Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48 dice así: y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miremos esta cita, Hechos 10:48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Yahshua Hamashiach, Yeshua el Mesías. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Hechos 8:16 dice: pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yahshua, en el nombre del Señor Yeshua el Mesías de Israel. Gálatas 3:2.
porque todos los que habéis sido bautizados en el Machía, de Machía os habéis revestido. Porque todos los que se han bautizado en Cristo, de Cristo están revestidos. Hay que bautizarse en el nombre del Mesías Yeshua HaMashiach, Yahshua, nuestro Mesías. Romanos 6:3 dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 1 Corintios 1 dice: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, habían sido bautizados en el nombre del Mesías Yahshua, Yeshua el Mesías. Ellos habían sido bautizados, los corintios, en el nombre del Mesías. Por eso aquí en esta cita dice: hombre, es que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo para que sean idólatras de Pablo. No, ustedes fueron bautizados en el nombre del Mashiach, en el nombre del Mesías. Fueron bautizados en el nombre de Gallo. No, fueron bautizados en el nombre del Mesías, para que no estén peleando liderazgo ni a líderes ni a nadie. Solamente tienen que pelear es por el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Mateo 3:6. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Hechos capítulo 8 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres y mujeres, como dice una versión católica romana. Dice que se bautizaban en el nombre de Jesucristo, mujeres y hombres, como dice una traducción católica antigua. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Primera de Pedro nos dice: y correspondiendo esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Yeshua, el Mesías de Israel. Para que no nos confundamos, Yeshua, el Mesías de Israel, no el Jesucristo romano. Nunca encontramos en la escritura a ningún apóstol del Mesías, Yeshua HaMashiach, bautizando en el nombre de la Santísima Trinidad o pidiendo perdón en el nombre de la Santísima Trinidad. No, todos los bautismos fueron en el nombre del Mesías Yeshua HaMashiach, como él mismo se lo había ordenado. Por tanto, vayan a ser talmidín, o sea, discípulos, a gente de todas las naciones, o sea, gentiles, dándole la inmersión en mi nombre. En esta versión israelita mesiánica concuerda perfectamente con lo que dicen todos los apóstoles, ¿no? Todos bautizaron en el nombre del Mesías. Versión Código Real, Nuevo Testamento hebraico, Código Real, dice así: y acercándose Yahshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y con urgencia hacerme tantos talmidín, o sea discípulos, como podáis entre todas las naciones. Aquí estamos mirando cómo estos dos versículos nos hablan la manera correcta en que el Mesías los envió a bautizar en todas las naciones, a ser discípulos en su nombre. Entonces, ¿quiénes empezaron a adulterar el texto de Mateo 28:19? Que decía: bautizándolos en mi nombre. Encontramos a Justino Mártir, también encontramos a Atanasio, San Atanasio, y el emperador Constantino, que lo establece en la Iglesia Católica Romana. Establece la Santísima Trinidad, haciendo tanta contradicción con los apóstoles, que bautizaron siempre en el nombre de Yeshua. Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo. Y pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. Este bautismo aparece después del siglo II y III en adelante, cuando la iglesia se había paganizado en pueblos de culturas que adoraban muchas divinidades y muchas trinidades.
La Iglesia Católica reconoce el cambio hecho en Mateo 28:19. Según las propias fuentes católicas, el verso de Mateo 28:19 fue modificado para que encajase en la doctrina católica de la llamada Santísima Trinidad. Veamos el Catecismo Bíblico Vaticano II. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo en Hechos de los Apóstoles. Dice, bautizaban en el nombre personal de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre de Yeshua. Solo en el siglo IV la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. Además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, predicaban el Evangelio como resultado de su fe y obras, lo cual era sellado y perfeccionado con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de modo especial. Más tarde, el nombre de Jesús se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por los padres apologistas. Esto lo pueden encontrar en las enciclopedias católicas. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. La Enciclopedia Católica, volumen 8, dice lo siguiente: Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo del nombre de Jesucristo a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciclopedia Católica 1967, edición 2, dice lo siguiente: una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual no es encontrada en los primeros siglos. La Enciclopedia Británica dice lo siguiente, vamos a mirar qué dice esta enciclopedia. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica durante el siglo II. En las más antiguas de todas las fuentes de la historia se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre del Mesías Yeshua HaMashiach, mal traducido Jesucristo. Miremos esta otra enciclopedia, Enciclopedia de la Religión. La iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús, o sea Yeshua, hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad a partir del siglo II, que los padres apologistas empezaron con esta doctrina. Miremos esta otra enciclopedia que dice: el bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Yeshua hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Astian dijo también en el volumen 2, página 237, en relación con Hechos 2:38, el nombre era sinónimo de persona, el pago que se hacía siempre en el nombre de una persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, al ser bautizado en el nombre de Jesús, se convierten en su propiedad personal. Vosotros sois de Cristo, como dice 1 Corintios 3:23. En las traducciones que se han encontrado del hebreo, el texto de Mateo 28:19 aparece de una manera muy distinta a las fórmulas que aparecen después del siglo II por los padres apologistas. Por ejemplo, en este evangelio de Mateo en hebreo aparece de esta manera: y Yeshua se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes, enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. Así aparece en este manuscrito hebreo, pero nunca aparece la fórmula trinitaria bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula que fue alterada por los primeros padres de la iglesia apologista, la iglesia romana, o como se les conoce, los padres de la iglesia, que eran apóstatas. Estos padres de la iglesia eran apóstatas. Veamos ahora, queridos hermanos, fuentes de origen histórico. Evangelio de Mateo en hebreo. Hay 3 manuscritos principales del Evangelio de Mateo, escritos en lengua hebrea.
el Chetó, el Duttil y el manuscrito Mustar. Es muy extraño que el manuscrito en hebreo de Mateo haya desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra, justo y preciso en el siglo III y siglo IV. ¿Quiénes estarían tan interesados que los manuscritos en hebreo de Mateo desaparecieran y por qué? El libro de Mateo, el Chetó, es preservado en un manuscrito llamado el Eben Boem, y este escrito ha sido preservado de una manera milagrosa. Mateo 28:19 dice: vayan y enseñen en mi nombre a llevar todas las cosas las cuales les he mandado hacer para siempre. Sí, este es el verdadero texto y concuerda con los otros evangelistas. Pero el resto de los apóstoles que habían sido perseguidos sin cansancio, con el propósito de destruirlos y habían sido echados afuera de la región de Judea, fueron a todas las naciones para predicarles el evangelio, dependiendo del poder de Cristo, quien les había dicho: y hagan discípulos a las naciones en mi nombre. Otra vez, en su libro Discurso de elogio al emperador Constantino, capítulo 16, parte 8, leemos: seguramente nadie más que nuestro único Salvador ha hecho esto. Cuando, después de su victoria sobre la muerte, habló la palabra de sus seguidores diciéndoles: y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre. Las escrituras de Eusebio son más antiguas que ningún manuscrito sobreviviente de Mateo 28:19. Era firmemente un cristiano ortodoxo bajo el mando del emperador Constantino. Por lo tanto, es más fácil creer que la fraseología de Eusebio era más cercana al texto original del que encontramos en todo el Nuevo Testamento desde el siglo IV. En esos días del siglo IV, bajo la influencia de Constantino, se cambió el texto original y, siendo adaptado a la nueva idea teológica del Concilio de Nicea, había creado la Trinidad. Aun cuando ningún escrito de Mateo 28:19 decía Padre, Hijo y Espíritu, antes del Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, de acuerdo a la colección de las escrituras de los patriarcas de la Iglesia Católica, todos trinitarios, Ignacio, Ireneo, Tertuliano, Hipólito y otros, ya estaban dando la versión con la fórmula trinitaria de Mateo 28:19. Hago notar que la fórmula trinitaria inventada en Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este versículo se refiere a tres, pero nunca dice qué son, porque tres cosas distintas no hacen a un Dios. Ningún pasaje de las escrituras asevera que Dios es tres. No hay ninguna escritura que diga que Dios es tres. Tres personas, tres agentes, tres seres, tres dioses, tres espíritus, tres sustancias, tres modos, tres atributos, tres divinidades, tres títulos. Fuentes de origen. Si Mateo 28:19 está correcto como aparece en las versiones modernas, entonces no hay explicación para la desobediencia evidente de los apóstoles, debido a que no hay ninguna ocurrencia de ellos bautizando a nadie de acuerdo con esa fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los datos del Nuevo Testamento muestran que las personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, como el texto que Eusebio estaba indicando. Leamos ahora Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados,
y mandó, según Hechos 8:16, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es una gran ignorancia decir que los apóstoles desobedecieron al manuscrito de Cristo al bautizar en todo el libro de los Hechos en el nombre de Jesús. Ellos bautizaron en el nombre de Jesús porque así mismo Cristo les ordenó, y eso hizo la iglesia primitiva. El nombre de Dios es demasiado importante para omitirlo, y en el bautismo es especial porque su nombre perdona pecado. El nombre del Señor revela autoridad. Miremos algunos ejemplos. Porque la ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Entonces dijo David a los filisteos: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y los despedazaron de ellos a 42 muchachos. Estos 3 versículos hablan de la autoridad del nombre de Dios, por lo que Mateo 28:19, con frases del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no revela ninguna autoridad, porque la autoridad está en el nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo cual Dios también lo ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El texto de Mateo 28:19, al ser examinado su contexto, prueba la falsedad trinitaria, porque carece de una síntesis lógica, es decir, la verdadera comprensión de los versos es oscurecido por un fracaso de los diferentes conceptos para armonizar. Sí, el versículo 18 dice que Jesús tiene toda autoridad. Sí, Jesús tiene toda la autoridad. ¿Cómo sería posible que la Gran Comisión tuviera tal confusión de autoridad? El texto de Mateo 28, 18 al 20, en el original no tiene confusión, dice: todo poder me ha sido dado, y entonces hagan discípulos en mi nombre, enseñándoles todo lo que les he mandado, yo estaré con ustedes. La frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es usada en algún otro lugar de las Escrituras. No, en ninguna parte de la Biblia se repite. ¿Usó Jesús la frase en mi nombre? Sí, 17 veces, para ser exacto. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿De qué sirve bautizar creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No sirve de nada. Es un bautismo nulo y estéril, porque no hay perdón de pecados. El perdón de los pecados está en el invocar el nombre de Jesús. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, y estén seguros
de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.